más grandes que tenemos los hijos de Dios es saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. La Biblia nos enseña todo sobre el ser humano, nos enseña todo sobre el universo, desde el principio hasta el final más remoto. Porque no hay un final, porque la vida es eterna. Entonces, hasta lo más remoto que pueda haber, que pueda existir, la Biblia nos enseña. Y como tenemos este privilegio de saber lo pasado y de saber lo futuro, debemos aprovechar este privilegio que tenemos los hijos de Dios, debemos aprovechar este privilegio que tenemos los cristianos y tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia con respecto al futuro. El relato de la Biblia es creíble porque las cosas que sucedieron en el pasado, la ciencia las ha comprobado. Por ejemplo, la Biblia nos habla de una inundación de todo el planeta y la ciencia a lo largo de los años ha podido comprobar esto. Incluso se han encontrado restos de lo que sería el arca de Noé allí en el monte Ararat. Y como esto podríamos citar cantidad de otras cosas que están en la Biblia y que la ciencia lo fue corroborando a lo largo de la historia. Y también la Biblia tiene profecías que se escribieron, algunas hace miles de años, otras hace cientos de años, y esas profecías también se han ido cumpliendo a lo largo de la historia, muchas de ellas, y otras todavía no se han cumplido, pero lo que está sucediendo en el mundo está llevando todo al cumplimiento de esas profecías. Desde hace algún tiempo algunos hermanos me habían dicho, sería bueno que pudiéramos compartir sobre el libro de Apocalipsis. Y yo prometí que lo iba a hacer y el domingo pasado el hermano Camilo me lo recordó, que estaba en deuda y como no me gusta tener deudas, por lo menos de este tipo, quiero pagar mis deudas y compartir sobre el libro de Apocalipsis. Así que lo que vamos a hablar hoy es sobre el libro de Apocalipsis, sabiendo que lo que dice la palabra de Dios es creíble y siempre se cumple. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Fue escrito aproximadamente en el año 90. Y en este libro Juan revela lo que le dijo Jesucristo sobre el pasado, lo que le dijo Jesucristo sobre el tiempo de la iglesia y lo que le reveló a través de una visión de lo que va a suceder en el futuro. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Juan entonces escribió las cosas que vio, escribió las cosas que son y literalmente cuando dice escribe las cosas que son, literalmente dice las que están siendo. Y cuando se refiere a lo que está siendo, estamos hablando del período de la iglesia y las que han de venir después de estas. Entonces la primera parte del libro de Apocalipsis son las cosas que están siendo, el período que estamos viviendo. Y podríamos separar de esta manera el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 hay una introducción muy interesante donde se nos da muchísima información. En los capítulos 2 y 3 son las cosas que están siendo. Es este periodo que estamos viviendo nosotros, que ya estaba viviendo Juan hace 2000 años atrás, que es el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia va desde el año 33, aproximadamente siempre, ¿no? Con la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y este es el periodo que estamos viviendo hoy y Dios le dijo a Juan las cosas que están siendo, le llamó a ese periodo. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 son las cosas que sucederán después del periodo de la iglesia. Cuando la iglesia ya no esté más en este planeta y haya sido arrebatada por el Señor y esté ya con el Señor para siempre. Por este motivo, esta división la podemos entender en Juan capítulo 4, versículo 1.
Les dije que el capítulo 2 y 3 son las cosas que están siendo. En el capítulo 4 empiezan las cosas que van a ser. Por eso este capítulo comienza diciendo, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto nos muestra que hay un cambio de periodo histórico después de la época de la iglesia. Yo siempre les recuerdo que Juan escribió el libro de corrido, no lo separó en capítulos. Lo que lo separaron en capítulos y en versículos, después fueron grandes estudiosos de la palabra de Dios, grandes estudiosos de la Biblia, que con mucha sabiduría de Dios separaron la Biblia en capítulos. Pero Juan escribió todo de corrido y en cierto momento puso después de esto. Y ahí el que separó los capítulos comenzó un nuevo capítulo de la Biblia. Como les dije entonces, el capítulo 1 es la introducción. Y Juan explica en esta introducción, explica el origen de esta profecía que nos está dejando. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto que Juan escribió se lo reveló directamente el Señor Jesucristo. Y fue lo que Dios quiso manifestar a sus seguidores. Fue lo que Dios quiso dejarnos a los cristianos para que nosotros podamos saber. Esto es lo que quiso dejarnos a todos los que somos discípulos de Cristo, para que nosotros podamos entender el futuro. Y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando acá habla de sus siervos, se está refiriendo a vos, se está refiriendo a mí y se está refiriendo a todos los cristianos desde la primera iglesia de la historia hasta la última iglesia que va a haber en la historia. En esta introducción, Juan también nos cuenta las circunstancias que estaba viviendo cuando escribió esta revelación de Dios y cómo fue ese momento. Dice en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice que Juan estaba en ese lugar por causa de la palabra de Dios. No es que lo habían invitado a predicar en una iglesia, sino que había sido desterrado a ese lugar y había sido enviado en forma de castigo para que no esté predicando la palabra de Dios. En el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La orden de Jesucristo, entonces, es que escriba lo que ve y que esto sea enviado a las iglesias. ¿Por qué el mensaje a estas 7 iglesias? ¿Por qué a estas 7 iglesias y no a otras iglesias? Porque estas iglesias son iglesias que podrían ser relevantes, pero habían otras iglesias que eran mucho más relevantes que estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias, los nombres que tenemos allí son los nombres de las ciudades donde estaban las iglesias. No quiere decir que las iglesias tuvieran ese nombre. No sé si las iglesias en aquella época ya tenían nombre o no tenían nombre. Pero estas iglesias toman el nombre de la ciudad en donde estaba. No sabemos si en esas ciudades había solo una iglesia o si habían varias iglesias. Pero Dios le manda el mensaje a Juan para que se lo envíe a la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, la de Esmirna. Y no sabemos, capaz que había más de una iglesia. Ya el evangelio ya tenía 60 años. O sea que seguramente habría más de una iglesia. Ahora, ¿por qué dice la iglesia de tal ciudad, la iglesia de tal otra ciudad? Quizás el mensaje no era un mensaje especial para una iglesia. Lo que es importante acá y lo que es importante entender en esto, que se nos habla de 7 iglesias. De 7 iglesias. Y esto tiene un simbolismo especial. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos. Está lleno de cosas que tenemos que entenderlas a través del símbolo
que representan. Y esto de que hable de 7 iglesias, cuando se habla del número 7 en la Biblia, en la palabra de Dios, el número 7 es un número que representa todo lo que la obra de Dios completa. Cuando se habla de 7 es la obra de Dios completa. Por ejemplo, la creación fue hecha ¿en cuántos días? 7 días, incluyendo el descanso, ¿no? Entonces fue lo completo hecho por Dios. Cuando vemos las fiestas que Dios estableció para que el pueblo de Dios lo adorara, siempre son de 7 días. Las fiestas tenían que ser cada una de 7 días. Cuando vemos acá las cartas son a 7 iglesias. Cuando vamos a ver los juicios, van a ser juicios formados por 7 cosas. 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. El 7 entonces representa lo importante de entender de estas iglesias, que son la iglesia de Dios completa. La iglesia de Dios desde la primera iglesia hasta la última iglesia que va a existir. Y en estos capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, vemos lo que Dios dice sobre este tiempo de la iglesia. Y estas 7 iglesias son 7 iglesias que representan a todas las iglesias y que representan las diferentes épocas de la iglesia de Dios. Y una de las cosas que me gusta de lo que dicen estas cartas a las iglesias es que cada carta comienza con una presentación de Jesucristo. En cada una de ellas hay una presentación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para esa iglesia? Luego de esto, en cada una de estas 7 cartas dice, yo conozco tus obras. Y esto es muy interesante lo que dice el Señor. Ya sabemos que el Señor conoce lo que hacemos, porque el Señor sabe todas las cosas. Pero el Señor quiere que quiere enfatizar que nosotros sepamos que Él conoce cada una de las cosas que hacemos. Y mi hermana, mi hermano, esto es muy importante. Que Dios quiera que vos y yo sepamos que Él sabe cada una de las cosas que nosotros hacemos como iglesia. Y esto nos alienta a seguir adelante. Y esto nos alienta a servir al Señor. El Señor conoce las reuniones de damas que se hacen, conocen las reuniones de hombres, conocen las reuniones de jóvenes que hacemos en la iglesia, conocen las reuniones de adolescentes. Cuando dice yo conozco tus obras, conoce el evangelismo que hacemos con los niños del barrio, como por ejemplo ayer en la mañana, o la predicación que hacemos a las personas que viven en la calle en las noches, conoce lo que hacemos a través del ropero de Dorcas, conoce lo que hacemos cuando venimos los domingos o los miércoles y alabamos al Señor en este lugar, y el Señor conoce cómo lo alabamos, cómo lo servimos, y el Señor conoce cómo predicamos su palabra, el Señor conoce cómo oramos, el Señor conoce cómo ofrendamos. Cuando dice yo conozco tus obras, quiere decir que está prestando atención a cada una de las cosas que hacemos. Y esto me llena de alegría, me llena de gozo, me llena de paz, que Dios esté atento a cada una de las cosas que hacemos como iglesia. En estas cartas, Dios también señala algunos problemas, algunos pecados que habían en estas iglesias y de los cuales tenían que arrepentirse, y las conductas que tenían que corregir estas iglesias. Y esto también es importante. Queridos, en todas las iglesias hay cosas para corregir. Las iglesias están formadas por personas y las personas somos imperfectos. Entonces hay pecados que son comunes en algunas iglesias. Y estas 7 iglesias nos muestran los pecados a los cuales el Señor nos llama la atención para que nosotros podamos corregir. En estas cartas también hay advertencias de parte de Dios para las iglesias. Y tenemos que estar atentos a estas advertencias, porque estas advertencias también son para mi iglesia, para nuestra iglesia. Cada una de estas advertencias son para todas las iglesias en general, pero son para que nosotros como iglesia las podamos entender y las podamos leer. Y cada una de estas cartas terminan con una promesa de parte de Dios. Yo no pretendo en esta mañana que
salgamos sabiendo mucho del Apocalipsis. Yo lo que pretendo en esta mañana que cuando vos leas el Apocalipsis puedas saber qué es lo que estás leyendo, cómo lo tenés que entender y cómo lo tenés que estudiar. Entonces, cuando leas estas cartas, yo te invito a que puedas entender qué es lo que Dios te está mostrando para tu vida, qué es lo que Dios te está advirtiendo, qué es lo que Dios te está mostrando para tu iglesia. El final de cada una de estas cartas es con la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tócate los costados. Tóquese. ¿Tienen orejas? ¿Tienen oído? Entonces, ¿este mensaje para quién es? Para mí, para cada uno de nosotros. Todos, esto no es para los que tenían oído en esas iglesias. Esto es para todos. Todos tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, todo lo que se dice allí es para vos y es para mí, es para cada uno de los cristianos. Así que yo te voy a invitar que en esta semana leas los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y que si tenés alguna duda con respecto a lo que dice ahí, me mandes un WhatsApp y podamos despejar las dudas de acuerdo a mis pocos conocimientos que pueda tener para poder ayudarte. Solo del capítulo 2 y 3, no me vengas con preguntas del 4 ni del 5 ni para adelante. Y así podemos ir aprendiendo sobre estos capítulos. Desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, vemos que comienza con esa expresión: después de esto miré. Esto nos está señalando entonces un tiempo nuevo. Dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primer voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dios le dice a Juan: subí, vení para acá. Lo sacó de la tierra y lo llevó al cielo. Es una imagen del arrebatamiento. Te saco de la tierra y te voy a llevar al cielo. Y le dice: te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Te mostraré las cosas que sucederán después de la iglesia. Los capítulos 4 y 5, Juan ve lo que sucederá en el cielo cuando la iglesia ya esté arrebatada, cuando la iglesia ya esté en el cielo. En el capítulo 4, Juan está frente al trono de Dios. Y Juan describe a Dios sentado en su trono. Y como no tiene palabras para describir lo que ve, vamos a ver que muchas veces utiliza la expresión semejante a o como tal cosa. Fíjese lo que dice el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono, ¿no?, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. No sabía lo que era, pero dice más o menos como el jaspe y la cornalina, más o menos así. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La verdad no sé bien lo que era, pero era más o menos como la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Le dije que no me pregunten nada del 4 y del 5, ¿no? Está claro, ¿no? No me vengan después los 7 espíritus y todas esas cosas, ¿no? En los versículos 3 y 5 describe la forma que puede describir el trono de Dios. Ahora la pregunta es: ¿dónde vamos a estar nosotros en ese momento? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros en ese momento? ¿Dónde vas a estar vos en ese momento cuando Juan describe que subió al trono de Dios? En el versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Les dije que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos, ¿no? Los 24 tronos
representan, por un lado, a las 12 tribus de Israel. Aquellos que antes de Jesucristo formaban parte del pueblo de Dios y que fueron llevados por la fe, por Dios, por su fe en Dios, delante del trono de Dios. Y los otros 12 ancianos representan a la iglesia. La iglesia está representada por esos 12 ancianos, por esos 12 ancianos con coronas en sus cabezas. Esto de las coronas en las cabezas lo podemos ver en diferentes partes de la Biblia sobre los hijos de Dios. Por una razón de tiempo no podemos ver todas estas cosas, pero en muchas partes se nos habla de las coronas que tendrán sobre su cabeza los hijos de Dios. Ahora, quiere decir que en el capítulo 3, entre el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Apocalipsis se produce el arrebatamiento. Cuando le dice sube acá, en ese momento se produce el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia está relatado en diferentes lugares de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16, dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos cristianos que desde Esteban, los primeros mártires cristianos, los que murieron allí en la primera iglesia, hasta ese momento, hasta el momento del arrebatamiento, dice que van a resucitar. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, si tenemos el privilegio de vivir hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, pero incorruptibles. Incorruptibles, o sea que ya no va a haber, va a ser un cuerpo nuevo que van a tener las personas. Y nosotros seremos transformados. Un día, dentro de no mucho tiempo, un día dentro de no muchos años, va a suceder esto. Y yo me imagino lo que va a ser en ese momento. Las agencias de noticias de todo el mundo van a publicar una noticia más o menos de esta manera. Millones de personas están desapareciendo en el mundo. Hay personas que han dejado el lugar donde estaban habitualmente sin dejar rastros. Fue en un instante, nadie se dio cuenta cómo fue que sucedió. Nos llegan noticias de diferentes países donde han desaparecido personas. Otras noticias dirán que en muchos cementerios hay tumbas que se han abierto, porque si dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, es porque la gente se va a dar cuenta y va a ser comprobable. Entonces seguramente muchas tumbas van a quedar abiertas y van a quedar vacías. Y las cámaras de seguridad quizás que hay en algunos de esos cementerios no van a poder comprobar ningún movimiento extraño, ni nada que haya sucedido. Y otras noticias dirán, los niños que estaban, 20 niños que estaban en esta escuela desaparecieron. Y en las escuelas cristianas seguramente van a desaparecer más niños. Y en las otras escuelas quizás desaparezcan muchos niños también. Y otros van a decir, bueno, pero no hay problema porque los padres tampoco los vinieron a buscar a la escuela después que terminó el turno. Y en algunas iglesias donde hayan cultos en ese momento, van a desaparecer todas las personas, la iglesia va a quedar abierta. Capaz que queda solo el pastor, pero todos los demás se van a ir y van a estar para siempre con el Señor. Es inimaginable todo lo que va a suceder en ese momento. En el mundo va a haber un caos muy grande, porque van a haber casas que ya no van a estar habitadas. ¿Y qué hacemos con esas casas? Van a haber cuentas bancarias, algunas muy importantes, que no van a tener ya dueño.
y no se va a saber qué se puede hacer con eso, porque un día puede volver a aparecer la persona. Van a haber vehículos que queden en diferentes lugares. Van a pasar muchas cosas que no nos podemos ni imaginar en este momento. Y va a haber un gran caos en el mundo. Ahora, yo lo que te pregunto en esta mañana es, ¿sabés que un día los hijos de Dios vamos a ser sacados de este mundo por el Señor? ¿Sos consciente de eso? ¿Sos consciente cada día de eso? ¿Sabés que todos los que hayamos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, nos iremos de este mundo en un instante? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para ese momento? Si no estás preparada, si no estás preparado, es el momento de prepararte. Porque esto no sabemos cuándo puede ser. Puede ser en cualquier momento. ¿Saben que me llama la atención que algunos cristianos todavía sienten miedo cuando hablamos de estos temas? Todavía sienten miedo cuando hablamos del arrebatamiento, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. Sienten miedo de estas cosas. No tenemos que tener miedo. Estas cosas nos tienen que despertar gozo, nos tienen que despertar paz, nos tiene que despertar alegría, porque si estás preparado, va a ser lo mejor que te va a pasar en tu vida. Entonces, no hay que tener miedo a estas cosas. El arrebatamiento va a ser el primer acontecimiento del futuro que va a suceder, según lo que dice la Biblia. El arrebatamiento va a ser el primer suceso de los últimos tiempos que va a suceder. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor. Si querés saber más sobre el tema del arrebatamiento, que no voy a contar mucho más sobre esto en esta mañana, tenemos una reunión en la cual hablamos de ella. Podés entrar a IEA Buceo. El título es Un día va a suceder, y es un devocional que se dio el 5 de septiembre del año 2021. Lo podés buscar ahí. Entonces, IEA Buceo, un día va a suceder, y allí lo podés encontrar. El arrebatamiento, entonces, en el arrebatamiento los verdaderos cristianos van a ser arrebatados del mundo. Lo primero que va a suceder, entonces, los que murieron con su fe puesta en Jesucristo como su Salvador, van a ser arrebatados, van a resucitar primero, y después los otros cristianos vamos a ser arrebatados. ¿Cómo se va a dar cuenta de esto la gente común? Bueno, como ya dije, en los cementerios van a quedar tumbas abiertas, seguramente, van a desaparecer muchas personas. El versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En ese mismo instante entonces seremos arrebatados. Arrebatar significa sacar algo rápidamente o sacar algo con violencia, ¿no? Por eso el término arrebatados, para describir esto que sucederá con la iglesia. Muy bien, ahora, ¿cuándo será el arrebatamiento? No sabemos cuándo será. Dice Mateo capítulo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mi hermana, mi hermano, hay un día que ya está establecido por Dios. Un día que ya está establecido por Dios. Él ya lo sabe. Pero no lo saben ni siquiera los ángeles. No lo sabe nadie. Es muy claro que hay un día y una hora determinada por Dios. Pero nadie lo sabe. ¿Por qué nadie lo sabe? Porque Dios lo quiso dejar oculto. Y como siempre digo, lo que Dios quiere dejar oculto, nosotros no tenemos que tratar de adivinarlo. Entonces, cada vez que alguien dice, no, leí que va a ser tal fecha, no, las profecías de Nostradamus, las profecías de los mayas, lo que dijo, no importa lo que dijo, quién lo dijo. Dios dice, nadie lo sabe. Y si nadie lo sabe, no tiene sentido tratar de saberlo. Volvemos a Apocalipsis capítulo 4 y 5. Entonces,
en estos 2 capítulos vemos que se nos anticipa lo que vamos a ver cuando seamos arrebatados. Ahora, el capítulo 4 y 5 nos muestra lo que va a estar pasando en el cielo después de la iglesia. Pero a partir del capítulo 6 nos empieza a mostrar los juicios de Dios, lo que va a pasar en la tierra después de la iglesia. A partir del capítulo 6, cuando vos agarras el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 vas a estar viendo lo que pasa en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. En ese momento los cristianos ya vamos a estar para siempre con el Señor. Pero en la tierra van a empezar a suceder cosas y va a empezar a suceder lo que se conoce como la gran tribulación. O la tribulación, la primera parte, y la gran tribulación, la segunda parte. A partir del capítulo 6, entonces, comienza a describirse esto. Y en Apocalipsis hay grupos de 7 cosas, de 7 juicios hechos por Dios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Hasta el capítulo 18 se relatan todos los juicios que van a suceder sobre la humanidad, sobre Satanás y sobre los demonios. Por supuesto, nosotros no vamos a estar aquí para vivir estas cosas, pero resumidamente quiero contarles algunas de las cosas que nos dice el libro de Apocalipsis. Lo primero que va a suceder, que relata el libro de Apocalipsis sobre lo que va a suceder, está en el capítulo 6, en el versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo primero que va a suceder va a ser la aparición del anticristo. Esta va a ser una persona muy relevante. Dice, le fue dada una corona, o sea que va a ser alguien que va a tener poder. Quizás va a ser alguien que esté gobernando una nación, pero va a ser alguien que va a tener mucho poder. Dice, y tenía un arco. Quiere decir que va a ser una nación que va a estar preparada para la guerra, o va a ser una nación que va a tener sus armas de guerra, o va a estar en guerra o va a estar preparada para la guerra. Y dice, y salió venciendo y para vencer. Este personaje, que no sabemos todavía quién va a ser ni de dónde va a ser, va a ir ganando cada vez más poder. Cada vez va a ir ganando más poder dentro de la sociedad. Será una persona seguramente carismática, será una persona inteligente, va a ser una persona que se va a ganar la confianza del mundo entero y va a ir ganando terreno para gobernar al mundo. Este será el anticristo. Como dije anteriormente, cuando desaparezcan millones de cristianos de este mundo, va a haber un caos muy grande. Ya hay caos en el mundo hoy por hoy. Si miramos, los países se están armando como nunca. Las alianzas que se están formando son inentendibles hoy por hoy. Pero cuando salgan millones de personas de este planeta, va a haber un caos más grande todavía. Y este hombre va a traer paz y va a ordenar las cosas. Y va a enseñar cómo ordenar al mundo. Esto va a ser en un principio. Y va a poder ayudar a recomponer las cosas del mundo. Pero después de esto va a empezar todo su gobierno, va a ser en contra de todas las personas y va a estar directamente relacionado con Satanás. Lo otro que va a suceder, lo segundo que va a suceder, está en el versículo 4. Dice, y salió otro caballo bermejo, bermejo es rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Como les dije, está lleno de simbolismos el libro de Apocalipsis. Por eso este caballo es rojo, por la sangre que se va a derramar. Este caballo va a ser la guerra, las diferentes guerras que van a haber en diferentes lugares del mundo. Y dice que le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Va a morir mucha gente en esta primera etapa.
Y van a morir por un lado seguramente militares y por otro lado muchos civiles, pero va a haber muchas muertes en esa etapa. El tercer caballo que va a aparecer al abrirse el tercer sello, en el versículo 5 dice: «Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Y esto nos habla de el hambre que va a haber en la sociedad en aquel momento. Esto nos habla de la falta de alimentos. 1 denario era el sueldo que tenía un obrero en un día. Piense lo que usted gana por un día de trabajo. Bueno, con eso que usted gana por un día de trabajo, va a poder comprar 2 libras de trigo. O sea, va a poder comprar 1 kilo 800 gramos de harina. Va a estar cara, ¿no? O 6 de cebada. Ahora, fíjese que dice, 1 kilo 800, no, 900 gramos de harina y 6 de cebada vendrían a ser 2 kilos 700. Esto va a causar un hambre a nivel mundial. Ahora fíjese que dice: «Pero no dañes el aceite ni el vino». Y cuando se nos habla del aceite y del vino en la Biblia, se nos habla de las personas más ricas. No todos usaban estas cosas. Entonces, el aceite, la abundancia de aceite y la abundancia de vino representan siempre la riqueza en la Biblia. Esto quiere decir que en ese primer momento el hambre va a ser para las clases bajas y para las clases medias. Pero los ricos van a seguir siendo ricos y van a estar siempre acomodados, por lo menos en esta primera etapa. Otra de las cosas que vemos está en el versículo 9, cuando se abre el 5.º sello. Dice: «Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían». Y esto nos señala otra cosa de lo que va a suceder en esta etapa. La iglesia ya no va a estar, pero se va a seguir predicando la palabra de Dios, porque muchos van a decir: «Bueno, yo fui a una iglesia, yo supe de Dios». El pueblo de Israel va a volver a Dios. Y se va a volver a predicar la palabra de Dios a pesar de que no va a haber cristianos en aquel momento. Y muchos se van a arrepentir de sus pecados. Y muchos van a entender: lo que me había contado tal persona que iba a la iglesia era verdad, que un día iban a desaparecer, que un día no iban a estar. Y van a empezar a investigar, y van a empezar a leer la Biblia, y van a empezar a buscar a Dios. Y muchos van a ser salvos en esta etapa. Pero la salvación en esta época va a ser de mucha persecución. Y las personas van a sufrir y muchos van a tener que morir por causa de Cristo. Muchos creerán en Cristo, pero muchos van a morir por creer en Cristo en esta etapa. Y entregarán sus vidas y sufrirán por el nombre de Cristo, pero serán salvos. Y eso es lo más importante. Ahora, no esperemos a esa época, entreguemos nuestras vidas hoy a Cristo para no pasar por todo esto. Capítulo 6, versículo 12. «Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre». Hasta ahora los problemas que habían eran todos problemas creados por el ser humano, por el anticristo, por Satanás, por los demonios. Pero ahora Dios empieza a permitir que también las catástrofes sean de origen natural. Y acá vemos que lo primero que va a haber es un gran terremoto. Y el sol se va a oscurecer. No sabemos si esto será por causa de alguna bomba, alguna gran contaminación, que el aire va a estar más oscuro, pero dice que el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como de sangre. Acá van a comenzar entonces las catástrofes
naturales. Vamos a leer hasta acá, porque ya son muchas cosas, y bueno, todo esto no lo vamos a vivir igual. Que se enteren más que nada los que lo van a tener que vivir. Pero esto es solamente un resumen, para que nosotros empecemos a entender cómo tenemos que encarar el estudio del libro de Apocalipsis. Yo les animo a que no tengan miedo de estudiar el Apocalipsis, que lo estudien, que lo lean con algún comentario bíblico, para si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, los hermanos del equipo ministerial lo podrán ayudar. Yo, el capítulo 2 y 3, otras dudas se las pueden preguntar a ellos, pero sería bueno que podamos entender todas estas cosas. Pero para terminar, quiero que veamos la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios, la actitud que tenemos que tener los cristianos al ver todas estas cosas, al conocer la palabra de Dios. ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros cuando nos enfrentamos a las profecías? ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros cuando nos enfrentamos a lo que va a suceder, que está descrito en la Biblia? Lo primero es, quiero que veas, es lo que está en Mateo capítulo 25, versículo 13. Esto lo dijo el Señor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Acá estaba la parábola de las 10 vírgenes, las 5 que llevaron poco aceite y las 5 que llevaron aceite por las dudas. En algún lugar se las llama las insensatas y las prudentes. Bueno, nosotros tenemos que ser de los prudentes, de los que verdaderamente estamos en el camino del Señor, de los que verdaderamente confiamos en el Señor, de los que verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados, de los que verdaderamente tratamos de vivir una vida en santidad de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. La primera actitud que nos tiene que despertar las profecías es estar preparados. La segunda está en Timoteo capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, porque no va a haber sana doctrina, porque va a ser muy difícil, van a buscar aprender de Dios y no van a encontrar quien les enseñe. Entonces, este es el momento en que vos y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. La palabra de Dios dice que aparecerán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, y muchos que van a guiar a las personas en cosas que no son la palabra de Dios. Vos y yo tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas a conocer a Cristo, porque cada día que pasa es un día menos para que el Señor lleve a su iglesia y para que se produzca el arrebatamiento. La tercera cosa está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia debe ser un estímulo para tu vida. Debe ser algo que te ponga contento. Debe ser algo que te traiga paz, que te traiga felicidad. Y si estás pasando por una prueba, por una dificultad, eso es parte de esta vida pasajera. ¿Cuánto dura esta vida? ¿60, 70, 80, 90, 100 años? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Esta vida se termina, pero vamos a tener una vida eterna junto al Señor. Tu vida eterna con la felicidad está asegurada cuando entregas tu vida a Cristo. Y lo otro es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen y oyen y guardan las cosas que están escritas en esta profecía. ¿Querés ser bienaventurado? ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. ¿Querés ser dichoso? ¿Querés ser dichosa? ¿Querés ser bendecido? Lee las profecías del Señor, guardalas, porque el tiempo está cerca. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y después vamos a terminar con una canción. Y yo te invito a que antes de orar que inclinemos el rostro cada uno de nosotros y nos miremos a nosotros mismos. Cerremos los ojos, nos miremos a nosotros mismos y nos preguntemos si estamos preparados. Y te mires y te preguntes, ¿estoy preparada? ¿Estoy preparado? ¿Hice una oración de entrega a Cristo? No te pregunto si crees en Cristo. Te pregunto si hiciste una oración de entrega a Cristo. Si le pediste perdón por tus pecados. Si tenés la seguridad de que formás parte del pueblo de Dios y de que cuando el Señor arrebate su iglesia vas a estar allí. Si tenés dudas, es porque hay una decisión que todavía no está firme en tu corazón. Por eso yo te invito a que si tenés dudas que hagas esta oración que voy a hacer ahora y que la repitas. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Reconozco que todavía no tomé una decisión firme por vos. Quiero pedirte en esta mañana que tomes mi vida, que tomes mi mente, que tomes mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito tu perdón. Te pido perdón por mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero tener la seguridad de la salvación. Quiero tener la paz y la alegría que nos da la salvación, la paz y la alegría que vos prometiste. Quiero vivir como enseñás en tu palabra. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Lo entrego todo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Padre eterno, gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por lo que nos dejaste en tu palabra, Dios. Dios, nos estás mirando a cada uno de nosotros. Y vos viste en esta mañana nuestro corazón, viste nuestras vidas, Señor. Viste lo que hay en cada uno de nosotros, conocés hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Cómo me alegra que vos me digas y que nos digas a cada uno de nosotros, yo conozco tus obras. Cómo me alegra que vos mires esta iglesia y digas, yo conozco tus obras. Y Padre eterno,
Estamos tranquilos por eso. Cómo me agrada, Padre, que vos veas los errores que tenemos para mostrarnos y para corregirlos, Dios. Señor, ayúdanos a vivir cada día más en santidad delante tuyo, Señor. Y Señor, que estas profecías nos impulsen a predicar tu palabra a aquellos que aún no te conocen, Dios. Que nos levanten el ánimo ante cada dificultad, Señor. Y que nos hagan sentir tu poder. Que seamos cada día más poderosos en ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.